El tema nuestro está enfocado en la nueva propuesta de la proyección cartográfica para la administración de tierras en Colombia, la cual han denominado CTM12, tiene que ver con el uso de 12 grados. Es muy importante que nosotros podamos comprender unos conceptos básicos para identificar esos elementos de la propuesta que tienen que ver directamente con sistemas de referencia, proyecciones cartográficas, tipos de coordenadas usados en Colombia, sistemas de proyección oficial Gauss-Krüger, las coordenadas universal transversal de Mercator UTM y finalmente ya identificando cuál es la propuesta en sí para las coordenadas del sistema de coordenadas de Colombia. Entonces, me parece que es importante esos temas para comprender la idea de la propuesta. Primero, ¿qué es un sistema de referencia? Es una abstracción matemática de una realidad, ¿sí? Y un sistema de referencia, las coordenadas como tal, son sistemas de referencia. Las personas que trabajan alrededor de la topografía reconocen fácilmente ese concepto. Y los sistemas de referencia requieren de unos puntos específicos para identificar la ubicación de levantamientos. Entonces, las coordenadas y los sistemas de referencia son abstractos. Matemáticamente, abstrae de la realidad de esos elementos y requieren, en este caso ya hablando un poco de lo que es la geodesia, requieren de unas superficies de referencia. La superficie de referencia en la geodesia está alrededor de lo que es el elipsoide y esos sistemas de referencia ocupan unas orientaciones para esas coordenadas y unos puntos de origen. Entonces, esos puntos de origen es donde empiezan las coordenadas y hay que tomar en cuenta, ahorita más adelante vamos a ver esos orígenes de ya de la aplicación del sistema de proyecciones para entender cómo es que se desarrolla todo esto de las coordenadas y la cartografía. Cuando yo tengo el sistema de referencia definido, a partir, en este caso vemos unos ejes y unos planos fundamentales, y yo le incorporo un elipsoide, obtengo yo un datum. Ese datum va a tener unas coordenadas, un punto de origen, y además de que va a tener coordenadas y punto de origen, va a tener una orientación. Y ahí es donde yo voy a encontrar las coordenadas basadas en un sistema de referencia, ¿sí? Esto desde el enfoque geodésico, ¿sí? Entonces, ya específicamente hablando de lo que son los sistemas internacionales de referencia terrestre, la humanidad se ha encargado de determinar unas coordenadas para toda la sociedad. Y ese sistema de referencia se llama ITRS. Ese ITRS tiene dos planos fundamentales para poder definir esas coordenadas. Y esto vamos a ver que es a nivel mundial, el ITRS, ¿sí? Sigue siendo abstracto porque no es identificable, no es tangible. Está en la mente del ser humano, es un concepto matemático. Y esos planos fundamentales que usa el ITRS es el meridiano de Greenwich y el plano del Ecuador. A partir de esos planos fundamentales se definen unos ejes, que es el eje X, que el eje X se genera a partir del centro de masas de la Tierra para el ITRS. A la intersección de esos dos planos fundamentales obtenemos el eje X. El eje Z tiene que ver con el eje de rotación de la Tierra y la identificación del polo.
para el CIO, para 1903, que es la Convención Internacional del Origen, y el eje Y es perpendicular al eje X y al eje Z. Entonces aquí estamos frente al concepto del ITRS, que es el International Terrestrial Reference System. Ahora, esto es abstracto, no es tangible, no es tocable. Para poder identificar algo que es tangible, que es abstracto, que es tocable, se puede manejar, aparece el ITRF. El ITRF ya es el International Terrestrial Reference Frame, el marco internacional de referencia terrestre, y aquí incluimos lo que son los puntos coordenados, que vinculado al ITRS vamos a ver que son puntos donde se ubican antenas receptoras de GPS de monitoreo continuo. Todos los países tienen antenas receptoras de monitoreo continuo que se incluyen dentro del ITRF. Pero además de eso, nosotros vamos a ver que existen otros que no son de monitoreo continuo, que son estaciones pasivas, que son parte del ITRF, del marco. Esas estaciones pasivas tienen un punto tangible en el terreno que usted puede identificar y tocar, inclusive se pueden destruir cuando ocurre alguna emergencia, pero la ubicación de esas coordenadas se hace periódicamente, son las campañas de mantenimiento que se le hace, y las estaciones activas, que son las que nosotros vemos en este recuadro, se ven los puntos verdes, esas sí tienen una antena receptora GPS que constantemente está recogiendo información de los satélites, la procesa y genera las coordenadas de esos puntos. Estos dos datos que tenemos del ITRF me permiten a mí tener acceso a información geoespacial cuando yo hago levantamientos topográficos, para verificación o para el mismo levantamiento topográfico. Alrededor de las proyecciones cartográficas, yo tengo que entender, ya aquí vimos lo que es la parte de geodesia, que son conceptos básicos de geodesia, y ahorita vamos a ver lo que son los conceptos de las proyecciones cartográficas. La geodesia se encarga de identificar la forma de la Tierra, y lo que es la cartografía es de representar esa forma de la Tierra sobre un plano. Ahora, esa representación que se hace sobre un plano lleva un ejercicio matemático bastante fuerte para convertir la curvatura de la Tierra en una superficie plana. Entonces aquí hay dos conceptos que es importante reconocer, porque cuando veamos la propuesta que se hace para el CTM 12 para Colombia, es importante entender este concepto. Lo que es deformación geométrica, una deformación geométrica es un valor angular que se genera a partir de un radio y un plano de proyección. Hay un rango de distancia donde yo puedo hacer mi proyección cartográfica, y el valor angular de ese rayo proyectivo que yo genero desde un punto que se llama vértice proyectivo me va a generar ángulos de 90 grados. Por lo tanto, la representación de la superficie de referencia podemos decir que es exacta sobre un plano. Pero como la superficie de referencia en algunos casos, ya sean elipsoides o sean esferas, se sale de ese rango, de esa distancia, empiezan a presentarse diferencias en esos valores ortogonales de 90 grados de ese rayo proyectivo al plano proyectado. Entonces ahí es donde se están presentando las deformaciones. Entonces, la idea de la cartografía es hacer que la superficie de la Tierra se proyecte sobre un plano y generar un plano.
pero no en todo momento se puede presentar porque ese rango de distancia se sale o salimos de ese rango de distancia y nos empiezan a aparecer unos valores angulares que me generan distorsiones en esa representación plana. Eso es lo que yo llamo deformación geométrica. Ahora bien, existen muchos tipos de proyecciones cartográficas y existen muchas formas de representarlo, y en este gráfico vemos vértices proyectivos donde ese punto se encuentra en el centro de la superficie de referencia o se encuentra al lado opuesto del punto de tangencia donde se encuentra el plano a proyectar, o se encuentra en el infinito, y eso tiene unos nombres distintos. Entonces, el concepto de proyección cartográfica es tener un vértice de proyección, generar unos rayos proyectivos sobre la superficie de referencia que vayan a proyectarse hacia el plano de referencia, y ese plano de referencia es mi representación de la superficie de la Tierra. Ahora, no siempre se tiene un plano de proyección. En algunos casos, dentro de las proyecciones cartográficas, se utilizan esferas, cilindros, perdón, o conos, o planos, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos a la mano, porque ahorita vamos a ver cómo ese concepto se aterriza al CTM12. Entonces, el desarrollo geométrico en cilindros y en conos se llaman desarrollos geométricos. Y sobre un plano podemos tener proyecciones naturales, perspectivas o perspectivas. Entonces, este es el concepto meramente de proyección cartográfica y lo que es deformación geométrica, ¿sí? Ahora, otro concepto importante que tenemos que tener claro son los diferentes tipos de coordenadas que se utilizan en Colombia. Tenemos coordenadas elipsoidales, tenemos coordenadas geocéntricas, coordenadas planas cartesianas y planas cartesianas locales. Entonces, la geodesia utiliza lo que son coordenadas elipsoidales, porque son coordenadas generadas a partir de un elipsoide, ¿sí? Es un sólido de revolución, y en este caso yo voy a tener lo que es longitud, latitud y altura elipsoidal. Esas coordenadas elipsoidales son las que yo obtengo a partir de un GPS. Un receptor de GPS me va a dar coordenadas latitud, longitud y altura elipsoidal. Aunque usted se encuentre en el terreno, la altura que da el receptor GPS es altura sobre el elipsoide, que es una superficie de referencia que utiliza el sistema de posicionamiento global, GPS. Las coordenadas geocéntricas están basadas en el centro de masas de la Tierra y tienen tres ejes, que es el X, el Y y el Z. Estas coordenadas geocéntricas también son definidas por el sistema de posicionamiento global. La característica es que el sistema de posicionamiento global utiliza un elipsoide centrado, está ubicado en el centro de masas de la Tierra, y las elipsoidales pueden tener también un desplazamiento de ese elipsoide. Entonces vamos a tener coordenadas elipsoidales geocéntricas basadas en el centro de masas de la Tierra, y puede estar ese elipsoide desplazado un poco del centro de masas de la Tierra. Ahora, lo que son coordenadas cartesianas son coordenadas, en Colombia son las Gauss-Krüger, son las oficiales. El sistema de proyección oficial de Colombia es Gauss-Krüger. Y las cartesianas locales están definidas o se utilizan mucho para poder desarrollar la cartografía de ciertas zonas de dimensiones pequeñas, ¿sí? Pueden ser ciudades, pero no tiene que ser muy extensa las áreas de representación que se utilizan para este tipo de coordenadas. Estos son los 4 tipos de coordenadas que utilizamos nosotros acá en Colombia. Ahora bien, el sistema, aquí hay que profundizar un poco al sistema de proyección oficial Gauss-Krüger, que son las coordenadas
Porque el sistema de proyección Gauss-Krüger es una representación conforme. Y es conforme, el nombre, la palabra conforme nos indica a nosotros que conserva la forma o conserva los ángulos. Por lo tanto, debería conservar, si no existen deformaciones geométricas, debería conservar áreas. En este sistema de proyección oficial, vamos a ver que se utilizan unos usos, voy a ponerlo por acá, de 3 grados de amplitud. Uso es la franja donde no se va a presentar una deformación geométrica. Entonces, a partir del meridiano central, que es una línea que se ubica, en el caso del origen central Bogotá, se ubica en la pilastra sur del observatorio astronómico. Ese es el origen de este sistema. A 1.5 grados hacia el este y hacia el oeste vamos a generar una franja denominada uso, que es con H, y esa franja es donde no se van a presentar deformaciones geométricas. Si yo me extiendo más allá de ese uso, yo voy a ver que se va a identificar una deformación geométrica, y eso me va a generar problemas a la hora de determinar distancias o a la hora de determinar áreas. Entonces, con el sistema de proyección oficial Gauss-Krüger, ¿qué se hizo o qué se propuso hacer en su momento? Es tener orígenes auxiliares, o sea, meridianos auxiliares que me van a permitir conservar las áreas sin que se presenten deformaciones geométricas. Y me aparecen 6 orígenes auxiliares, que es el origen Bogotá, el este central, el este-este, está el oeste central, el oeste-oeste, y aparece posteriormente el insular como una necesidad de Colombia para poder hacer cartografía de toda la zona de islas alrededor del Océano Pacífico. Entonces, el sistema de proyección Gauss-Krüger me ofrece a mí unos orígenes. Aquí vemos las coordenadas de los orígenes para el datum Bogotá y las coordenadas de los orígenes para el datum Manga. Es el mismo punto de origen. Físicamente es la pilastra sur del Observatorio Astronómico de Bogotá. ¿Qué cambia? Los valores de las coordenadas elipsoidales, pero no cambia los valores de las coordenadas Gauss-Krüger, que para todos va a ser, para todos los orígenes va a ser 1.000.000 norte y 1.000.000 este. Por lo tanto, aquí yo voy a ver que hay una duplicidad de datos. Bogotá, este central, todas empiezan con 1.000.000 norte o 1.000.000 este. Y ahí, conforme se van acercando, alejando más bien de ese origen de coordenadas, se van a ir modificando. Entonces, para todos los orígenes tengo yo coordenadas relativamente duplicadas, y lo que las identifica o las identifica como singulares o únicas es el origen. Entonces, Gauss-Krüger va a tener un paralelo de referencia. Ese es igual para todos los orígenes, que es de 4 grados, 35 minutos, 46.3215 segundos norte. Ese es igual para todos los orígenes. Va a tener usos de 3 grados. Hay una variación entre Gauss-Krüger y coordenadas UTM. Las coordenadas UTM son un tipo de coordenadas universal transversal de Mercator que difieren de Gauss-Krüger con un factor de escala de 0.9996, y UTM tiene usos de 6 grados de amplitud. Entonces, Gauss-Krüger 3 grados de amplitud de uso y UTM 6 grados de amplitud de uso. Ahora, la proyección UTM es transversal secante a la esfera, y en este caso Gauss-Krüger es una proyección que utiliza un cilindro en un plano, más bien es sobre un plano tangente. Entonces, ¿qué significa que es sobre un plano tangente? Que ese plano se va a mantener sobre ese meridiano principal,
se va a ir desplazando, va a tener contacto con un meridiano principal, ese plano, y no va a presentar deformaciones en cuanto a la latitud, pero sí va a presentar deformaciones en cuanto a la longitud. Y esa es la razón de por qué aparecen unos orígenes auxiliares. Entonces, las UTM, la intersección es secante del cilindro, y las Gauss-Krüger es tangente de un plano. ¿Sí? Y el origen, que habíamos hablado, se encuentra en la pilastra sur del Observatorio Astronómico de Bogotá. Aquí vemos un pequeño gráfico de lo que son las coordenadas universal transversal de Mercator, las UTM, y lo que hacen las coordenadas UTM es agarrar un cilindro, representar la Tierra la introducen dentro de un cilindro donde hay unos puntos de contacto, mejor que era secante en este caso, y empiezan a desarrollar toda la proyección cartográfica alrededor de un plano. Tiene unas características específicas, por ejemplo, usos de 6 grados, o sea, esa expresión plana de toda la superficie de la Tierra la divide en usos de 6 grados, o sea, 360 grados, lo dividen entre 6 grados, y vamos a tener 60 usos. La expresión, la identificación de cada uso es con un número, 1, 2, 3, hasta los 60, y empiezo en el meridiano más o menos 180, de forma creciente hacia la derecha, hacia el este. Además de eso, hace una separación de unas franjas que se llaman bandas y empiezan con letras, se identifican con letras, C, D, E, eliminan unas letras específicas ahí porque generan confusión a la hora de identificarse, y ese resultado me va a dar a mí unas zonas, que al final de cuentas yo voy a tener 1200 zonas que dividen al mundo entre la latitud 84 grados norte y 80 grados sur. Entonces esas zonas me van a permitir a mí identificar una zona donde no se va a presentar deformación geométrica para ese rectángulo que se está generando, que se llama zona. Entonces ahí es donde nosotros vemos que Colombia está en la zona 18N, pero no toda Colombia está en la misma zona. Aparecen 3 zonas para UTM para el caso de Colombia, ¿sí? Entonces ese es el concepto que tenemos que manejar de coordenadas universal transversal de Mercator. Ahora bien, esto es ya lo que habla la propuesta. Entonces, dentro del repaso de los conceptos que hemos estado hablando, son necesarios para comprender qué es lo que quiere hacer la propuesta, qué es lo que está haciendo la propuesta. Me habla aquí de un elipsoide de referencia. El elipsoide de referencia no cambia, es el mismo magna que hemos estado trabajando, el mismo elipsoide que utiliza Magnas Sirgas, que es el GNS 80. Tiene unos parámetros elipsoidales del semieje mayor, semieje menor y nivel de achatamiento, que eso me permite a mí identificar cómo está desarrollado ese elipsoide. Y aquí sí me aparece específicamente qué es lo que está haciendo la propuesta. Entonces, aquí hacemos la comparación entre lo que son coordenadas UTM, donde el ancho de los usos es de 6 grados. Esta propuesta CTM12 lo que hace es ampliar esos 6 grados que usaba UTM, los amplía a 12 grados. ¿Cuál es la idea de esa ampliación de los 12 grados? Abarcar todo el país en un solo sistema de proyección cartográfica. Ahora, ese sistema de proyección cartográfica, al permitirme a mí tener una sola proyección cartográfica, yo voy a tener coordenadas unificadas, que es algo importante, que vimos que tenía un problema anteriormente Gauss-Krüger porque tenía 5 o 6 orígenes y esos orígenes me duplicaban coordenadas. Ahora voy a tener una única coordenada para un único punto sobre el país, ¿sí? Pero si ustedes analizan el gráfico, se identifica unas deformaciones fuertes entre más me aleje yo
del origen, y esas deformaciones fuertes es lo que podría generar alguna diferencia en los conceptos de los profesionales. Aquí vemos dos imágenes que son de la proyección de Gauss-Krüger y las UTM, desde las diferencias que estábamos viendo ahorita de 12 grados y 6 grados. El cilindro, en este caso, la proyección de 12 grados es secante, ya no va a ser tangente como se estaba trabajando con Gauss-Krüger, porque si lo hacen tangente hay una zona que presenta mayor deformación geométrica. La propuesta habla de un origen central que es de 4 grados 35 minutos 46.32 15 segundos norte. La latitud se mantiene igual que lo que son las coordenadas Gauss-Krüger, pero varía la longitud, y la longitud ya no está quedando, de ese origen central ya no está quedando en la pilastra sur del Observatorio Astronómico de Bogotá, como veníamos acostumbrados, sino que se ubicó ese centro, en cuanto a la longitud, se ubicó de tal manera que estuviera espacialmente en el centro de toda la longitud de Colombia. Entonces ubicaron un punto cercano acá, por los lados de, no sé esto qué será, si Leticia, y aquí más al otro lado del Océano Pacífico, la longitud máxima, y lo partieron entre dos y ubicaron un punto cercano, ¿sí? Y ahí hablaban también algo de unas poblaciones, a partir de unas poblaciones, porque Colombia tiene un desarrollo muy particular de la distribución de poblaciones, que son casi que todas están aquí en el centro, alrededor de las cordilleras. En esta zona hay poca población. Entonces la cartografía tiene alguna influencia de todas formas, desde el aspecto económico y el aspecto de población. Entonces es de mayor importancia la parte de la población. Entonces el punto de origen para esta propuesta es este. Trae unos falsos nortes y unos falsos estes, 5000 falso este y 2000 falso norte, y la idea es que no existan valores de coordenadas negativos. Por eso es que se modifica, ya no es 1 millón, sino que 5 millones falso este y 2 millones falso norte. Bueno, aquí es donde yo estaba viendo el análisis que hacen a partir de las deformaciones. Entonces, esta es en una forma gráfica, esquemática, la longitud total de Colombia, ¿sí? Desde acá hasta acá es toda la longitud de Colombia. Ahora, los valores que están dando a partir de la distancia que se va a presentar una deformación geométrica, dice que son 5000 partes por millón para 667 kilómetros. Eso que demuestra que en estos puntos finales yo voy a tener esas proyecciones, yo voy a tener errores sistemáticos, porque se pueden corregir, estos son errores sistemáticos en las mediciones, entonces de 5 metros por cada kilómetro en la proyección, porque me habla de 5000 partes por millón. Por lo tanto, si yo convierto eso, yo voy a tener errores en longitudes cuando haga mediciones para esas proyecciones, o yo voy a hacer un levantamiento en campo de 1 kilómetro, y ese kilómetro me va a tener un error de 5 metros cuando la ubique en la cartografía oficial. Si me ubico en los extremos, no voy a tener ese mismo problema en la zona central, porque a la proyección, las deformaciones geométricas en esta zona central son mucho menores. Entonces eso es prácticamente lo que nos quiere decir la propuesta, ¿sí? Aquí tengo una diapositiva donde tienen las fundamentaciones jurídicas y técnicas de estos conceptos. Entonces hablamos de una resolución 471, la resolución 388, la resolución 715 y la resolución 68, que tiene que ver todo alrededor de sistemas de referencia del ITRS y las proyecciones cartográficas en Colombia. Y estos documentos de soporte, que son documentos técnicos, que son los que se ha podido identificar, que habla un poquito de lo que es CTM,
CTM12, ¿sí? Y hacen la explicación de la propuesta. Y en este caso, el documento de adopción de magnas cíclicas es que nos habla ya de las coordenadas magnas cíclicas. Bueno, eso es prácticamente lo que se ha encontrado, se puede conversar y que hay que aclarar un poco para que las personas comprendan qué es lo que se quiere hacer con esa CTM12. Y prácticamente no está cambiando el ITRS que está utilizando Colombia, que es Magnas Sirgas. Lo que está haciendo es una nueva proyección para unificar, dejar de tener tanta duplicidad de coordenadas, tener un único origen, una única coordenada unívoca para cada punto del país, pero tiene sus problemas, como les estaba comentando, en cuanto a las deformaciones y a los errores que se van a presentar para las mediciones.